¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva cita de El Doctor en Casa. Una nueva cita con Rafa Benítez para hablar sobre los temas que tienen que ver con la naturaleza e influencia en nuestro cuerpo y las soluciones a los problemas que aparecen. Bien, es el tiempo de comenzar y por supuesto de saludar a Rafa. Rafa Benítez, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Juan Antonio. Aquí estamos una semana más, dispuestos a que nos pongas al tanto. Oye, por cierto, antes de nada, si te parece, me imagino que tanto tú como quien nos sigue habrá notado que mi voz hoy está un poco, como se dice vulgarmente, carajillosa. Estas congestiones o medio resfriados típicos del verano, que tan molestos y fastidiosos son, ¿hay alguna solución para, o si no evitarlos, por lo menos que duren lo menos posible? Sí, claro, naturalmente. Y no solamente que duren lo menos posible, sino también evitarlos en lo posible. Uh-huh. Cuando ocurre esto, que normalmente se produce por cambios de temperatura, a veces bruscos, otras veces más paulatinos, por ejemplo, por las noches. Duermes, hace calor, lo tienes todo abierto, pero por la noche se gira un viento más frío, baja la temperatura, hay ventiladores puestos, a veces el aire acondicionado. Y lo que hace es que algunos patógenos que están en el aire se acumulan dentro de la garganta y empiezan esas bacterias a proliferar, ¿no? Uh-huh. Y de ahí salimos con una pequeña afonía, un dolor de garganta, un malestar, una tos. Un remedio muy rápido es el bismuto en oligoelemento, de forma manera que podemos tomar una ampolla o dos bebibles una cada 12 horas, porque el bismuto va a regenerar todo el sistema otorrino uh-huh. que necesitamos. El cobre también es otro aliado muy bueno porque refuerza el sistema inmunológico y no, digamos que evita los síntomas, de forma manera que no notamos que tenemos la enfermedad, pero al no tener los síntomas no nos enteramos de que se nos está curando, ¿no? El periodo de cura normalmente roza entre los 2-3 días y con eso pues se ayuda bastante. Ah, muy bien. Plantas que benefician a esto, la equinacia, la uña de gato, todas aquellas plantas que potencian el sistema inmunológico. Pero, como digo, el bismuto es el mayor aliado para el sistema otorrino. Otorrino-laringólogo, que es el que nos ocupa, ¿no? Muy bien. La pregunta que tú Oye, dices. Pues perfecto, te haré caso porque me imagino que lo que me está ocurriendo a mí ahora no seré el único al que le pase. Y evitar dormir al menos con el aire acondicionado puesto, a no ser que no haya ventilación. Es decir, si estamos en una habitación donde no existe esa ventilación o hay muy poca ventilación por la ubicación de esa habitación, se pone a una temperatura de entre 22 y 25 grados aproximadamente para que no sea un constante frío. Uh-huh. Porque una cosa es en verano dormir frescos y otra cosa es que tengas que ponerte una manta. Claro. Entonces, no en mi caso. Mi caso es la gran ventilación, eso sí, porque claro, se genera ahí una corriente considerable. Sí, esas son las peores. Bien, ¿qué nos traes hoy aquí en esta sección de medicina natural, que es El Doctor en Casa? Bueno, pues vamos a hablar de las varices y vamos a hablar de cómo las afecta el calor, qué plantas podemos tomar para ayudarlas y qué beneficios nos aporta pues hacer según qué posturas y ejercicios, ¿no? Pero antes quiero hablar un poco sobre el silicio porque nos han escrito diciendo que recordemos un poco lo que era el silicio. Y también hay que recordar de que en la página web, en copejumilla.com, en la sección de Copejumilla Radio, ahí se ubican los programas y las personas que estén interesadas los jueves los pueden volver a escuchar, ¿no? Muy bien.
Pero bueno, no obstante, el silicio ya dijimos que era un oligoelemento muy interesante y además muy importante para el tema de la piel, el tema de las articulaciones, los tendones, la regeneración del pelo, de las uñas, y va muy bien también incluso para los dientes y todos aquellos tejidos conectivos que tenemos, ¿no? El silicio lo hay en abundancia, no es un producto que sea caro y además lo encontramos en muchísimos, no solo alimentos, sino también en plantas. La cola de caballo, por ejemplo, tiene un alto índice de silicio, porque ya hablamos que la cola de caballo no solo es un elemento diurético, sino que además aporta una cantidad importante de ese mineral, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Personas que sufren de dolores articulares o los dolores en los tendones, el hecho de que tomen silicio le va a regenerar ese tejido y van a mejorar considerablemente. El pelo, las uñas, la piel, como he dicho. Muy bien. Y dicho esto, vamos a pasar a las varices. A las varices. Bueno, las varices... Un problema que afecta a más personas de las que nos imaginamos. Sí, porque hay muchas varices que son ocultas, la gente no sabe que las tiene, pero vamos a explicar un poco la fisiología y cómo funciona el tema y por qué se forma una variz, ¿no? Las varices se forman a lo largo del tiempo, sobre todo en personas que pasan muchas horas de pie, sobre todo las personas que pasan horas de pie en muy pocos metros cuadrados. Es decir, aquellas, por ejemplo, profesiones como una dependienta o un camarero o un guardia de seguridad o algo así, que suelen pasar muchas horas de pie. Y digo estas, pues bueno, puede ser otras tantas, ¿no? Las amas de casa, que a veces están muchas horas trabajando y están de pie, entonces, bueno, lo que hace la sangre es en las venas, no es en las arterias, y es que a la hora de hacer el retorno, la sangre se acomoda en una especie de bolsitas que hay en las paredes venosas, a las que se denominan nidos de golondrina, o nidos en algunos libros, y estos porque tienen la forma de un nido. Entonces la sangre se acumula ahí, vuelve a ser impulsada por el latido del corazón y por una compresión que hace la vena, vuelven a subir a la otra y así van subiendo, escalando el retorno sanguíneo. Claro, ¿qué ocurre? Que al cabo de muchas horas, muchos años y tal, esos nidos se van, ahí se va acumulando un poquito de sangre, se va a veces quedando un coágulo y eso va generando un peso que hace que se deforme ese nido y no esté elástico, pierda elasticidad y entonces hace que la vena sea rugosa y se vea a simple vista. A veces son superficiales y gruesas y se ven feas y además importantes, y otras veces son ocultas y a veces pinchan, es decir, duelen y dan pinchazos. Bien, ¿cómo podemos nosotros evitar y quitarnos las varices? Bueno, pues actualmente se utiliza la cirugía, donde lo que hacen es que cortan la vena, la estiran y la vuelven a coser. Pero claro, eso no soluciona el problema, porque el problema no es estirar la vena. El problema está en los propios nidos que de alguna manera empiezan a estar ya deformados. Y lo que no se puede hacer es cortar, estirar, porque el nido sigue estando deformado. Si recuperarse la elasticidad, sí. Pero como no la recupera, hay que ayudarle a que la recupere. ¿Y pueden volver a producirse una vez operadas las varices? ¿Pueden volver a producirse nuevas varices? Sí, naturalmente. Además es un tejido elástico y se vuelve, y como digo, la cirugía no soluciona el problema del nido donde se deposita la sangre. La cirugía lo que te hace es que estira esa vena y al estirar esa vena corta el trozo que está deformado. ¿Vale? Pero es el trozo deformado que se ve. Realmente está prácticamente toda la vena. Entonces, y estamos hablando venas, por ejemplo, del pie, de los pies, de las piernas, más que del pie, de las piernas.
Entonces, de la parte de los gemelos, la parte de las rodillas, no hay que confundir lo que es una variz con lo que es una arteriola o digamos, esas especie de venitas que se ven, que son capilares, que parecen como una telea de araña, que muchas personas tienen muy superficialmente. Esos son capilares que están deteriorados. Entonces eso hay que hacer un trabajo manual y dar una serie de tratamiento a nivel tópico, normalmente a través de la piel, en crema, o que se da también oral. Y lo que se hace es, digamos, regenerar o intentar recuperar esa deformidad de las venitas o de las arterias, de los capilares en definitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estéticamente se ven feos. Entonces, una persona que tenga unas arteriolas o unos capilares de esta manera, estéticamente se ven feos. No quiere decir que no funcionen correctamente, porque funcionan igual. Sin embargo, lo que vemos es que es la afluencia de sangre que llega a ese capilar. Vale. Entonces, ¿cómo tratamos las varices e incluso cómo vamos a tratar esas arteriolas? Bueno, pues normalmente vamos a intentar hacer un trabajo que suponga varios pasos. Primero, la ducha es muy importante. Es muy importante porque el contraste es agua caliente hacia abajo y agua fría hacia arriba. Estamos hablando de las piernas. Sí, sí. No, es muy difícil encontrar varices en el abdomen o en otro sitio. Estamos hablando para tratar esas varices. Con agua fría y, si puede ser lo más fría posible, hacia abajo. Le damos hacia abajo. Y luego le damos la caliente hacia arriba. Cambiamos la ducha, esperamos a que salga caliente y volvemos a dar muy caliente. ¿Y eso lo hacemos cuántas veces? Pues esto habría que hacerlo entre 5 o 10 minutos, al principio casi cada día. Cada día. ¿Y despacio o rápido? No, despacito. No puede ser rápido. No puede ser rápido. A ver, el agua no te puede achicharrar, no te puede quemar. Ya. Estamos hablando que sea caliente, no que sea hirviendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el contraste de agua fría y de agua caliente hace que los músculos que comprimen y relajan la vena empiecen a trabajar. El frío la contrae, la caliente dilata. Al dilatar, el aflujo de sangre es mayor, al contraer, el aflujo de sangre es menor. Pero hace que ese bombeo que tiene que hacer la vena se empiece a mover. Porque de no usarlo o usarlo muy poco, estar muchas horas de pie, no forzarlo y tal, esos músculos se van relajando y van perdiendo. Y estamos hablando de unos músculos que recorren toda la vena. ¿Y eso lo hacemos de pie o sentados? No, de pie. De pie, perfecto. De pie. Eso para empezar. Segundo paso, 20 minutos todos los días. Vamos a poner entre 15 y 20 minutos todos los días, mantener las piernas en alto. Es decir, nos sentamos, nos tumbamos en el suelo, nos ponemos una alfombrilla, nos ponemos algo, una toalla, lo que queramos. Si es invierno, pues algo, una manta. Si es verano, una toalla, para no dar directamente en el suelo. Y subimos los pies y los apoyamos en la pared. De forma que formemos un ángulo recto, casi un ángulo recto. Casi. Personas que puedan hacerlo, un ángulo recto, las que no puedan, simplemente con un ángulo de 45 grados aproximadamente, ¿vale? Y que mantengan las piernas apoyadas y lo tengan así durante 15 a 20 minutos. Eso se tiene que hacer todos los días, preferiblemente por la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vaciar todas las venas, que el retorno sanguíneo se recupere muy bien, que se descansan las piernas, las venas dejan de sufrir por una cantidad de sangre excesiva, acumulada, y se vacían. Eso ayuda muchísimo. Otra cosa que hay que modificar es la cama. La cama hay que modificarla y se modifica poniendo en las patas delanteras, no de las cabeceras, sino la de los pies, levantarla al menos entre 15 y 20 centímetros.
de altura para que las piernas queden un poquito más altas que la cabeza. De forma manera que durante la noche nos va a facilitar el retorno sanguíneo. Y eso hace que las varices se vayan regenerando y vayan desapareciendo paulatinamente. Uh-huh. Si hacemos esto así, tú fíjate una cosa, es muy curioso que cuando entraron en la pirámide de Keops, Sí. encontraron una cama ergonómica. Sí. Sí, encontraron una cama de los tiempos de los faraones, donde ya estaba la parte de las piernas más elevada que el propio abdomen y la cabeza, facilitando el retorno sanguíneo. O sea, que es una cosa que ya se sabía de los tiempos Fíjate. faraónicos. Y por otra parte, una vez hechos estos ejercicios diarios, vamos a ver qué pasa con el calor. El calor va fatal para las varices porque hace una vasodilatación tremenda. Y hay personas que cuando van a la playa se ponen una toalla para evitar que se les vean las piernas. Eso es lo peor que se puede hacer. No se pueden tapar las varices, porque eso da muchísimo calor. Tampoco es recomendable en verano utilizar medias compresivas. Ah, ¿no? Porque las medias compresivas aumentan el calor, que aunque lo que hacen es apretar la pierna, comprimir esa vena para que suba, la sangre esté comprimida, tampoco corrige el problema de la variz. Es decir, cuando quitamos la media, sigue el problema de la variz. Entonces, lo que vamos a intentar es solucionar el problema con unos remedios y formas naturales, ejercicios, que favorezcan que recuperemos esa actividad que la vena ha ido dejando. Entonces, el calor, fatal. Si vamos a la playa, disfrutemos de la playa, que dé el sol a la pierna, no le pasa nada. Vamos a tener una dosis extra de vitamina D. Recordemos que el sol elimina el colesterol es necesario para la piel y el colesterol lo que hace es que acude a la piel para sintetizar la vitamina D junto con el sol. Entonces, eso es sumamente necesario. Hoy día nos tienen tan metidos y tan sumisos en las casas y que no salgamos y que prácticamente no nos da el sol porque dicen que salen manchas y tonterías, pero lo que hacen es que hay muchísima gente con déficit de vitamina D, que además da fuerza a los huesos, y lo que pasa es que al tener un déficit tienen que tirar de complemento, cuando es gratis. Es decir, el sol nos da esa vitamina y nosotros la tenemos que sintetizar. Una de las razones de que el ser humano no tenga pelo es precisamente para sintetizar esa vitamina. Claro. Cosa que los otros animales ya la tienen de forma natural y no les hace falta. Por eso tienen el pelo. Pero el ser humano no tiene pelo. Fíjate la naturaleza, lo sabía que es, ¿eh? Claro, y además tenemos que sintetizar eso. Es más, te voy a decir una cosa. En los años 20, ¿Del siglo pasado te refieres? Sí, del siglo pasado, no de ahora. En los años 20, 1920, después de la Primera Guerra Mundial, en Suiza se establecieron las primeras clínicas de terapias del sol. Anda. Donde la gente que estaba enferma, que tenía problemas de huesos, tenía debilidad, tenía algunas cosas, hacían un tratamiento solar. Y es muy curioso ver una fotografía de eso porque estaban en el hospital las camas en la terraza y llevaban unas ruedas. De forma manera que los pacientes estaban disfrutando del sol durante X tiempo y luego ya se les metía. Porque no tienen que estar ni muy poco ni demasiado. Sí, es lo que te iba a decir, que el sol con entonces, moderación. Claro, entonces se calcula que entre 15 y 20 minutos es suficiente para generar la dosis diaria de vitamina D. Pero si tenemos alguna debilidad con que tomemos el sol media hora, una hora, es más que suficiente. Claro, por eso cuando te recomiendan salir a andar, te dicen preferiblemente durante el día, que te dé el sol. Claro, no te dicen por qué, a lo mejor porque no lo saben. O porque no hace falta que te den una explicación, ¿no? Sí que lo saben y de hecho es una cosa que es sumamente beneficiosa y necesaria. El sol, no olvidemos que la luz solar, la energía solar, evita depresiones y evita muchos problemas fisiológicos. Y una recomendación.
Aquellas personas que puedan, que tengan la oportunidad de hacerlo. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos un parque estupendo, que es el Parque de Pueblo Nuevo, donde yo recomendaría andar descalzos por la hierba, porque la energía que nos da la tierra, junto con la energía que tomamos del sol, elimina, te podría decir, que un 60-70% de los problemas físicos que podamos tener. Fíjate qué curioso. Es muy interesante. Bien, tratamiento para las varices. Bueno, pues hay una serie de plantas, hay una serie de oligoelementos que funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, el ginkgo biloba, ginkgo biloba, que además se ha demostrado, aunque la ciencia y la farmacia no lo quiere admitir porque se les acabaría el negocio, pero resulta que se descubrió que era un gran remedio contra el Alzheimer. ¿Oh, sí? Sí, el ginkgo biloba, porque era capaz de regenerar no solo las neuronas afectadas, sino que además creaba una vasodilatación arterial que regaba mejor de sangre toda esa parte del cerebro afectada, donde se ubica la memoria actual. Sí. Actual. Sí. Y digo actual pero eso es para explicarlo algún día. Porque nosotros no memorizamos. Ah, ¿no? No, nosotros en nuestro cerebro, aunque es un ordenador tremendo y tiene un disco duro bestial, nosotros buscamos la información fuera de nosotros. Y eso está más relacionado con nuestro alma que con nuestra fisiología cerebral. Pero bueno, eso ya lo hablamos otro día. Curiosa. Sí. Ginkgo biloba, bayas de goji, espino blanco, raíz de jengibre, olivo, hierba luisa y castaño de Indias. Esa combinación de hierbas nos va a hacer que tomando una infusión 3 veces al día va a mejorar considerablemente ya no solamente la variz, sino nuestra circulación sanguínea en general. Qué interesante. Interesantísimo. La verdad es que es interesantísimo. Bueno, lo dejamos aquí. Muy bien. Continuamos la semana próxima con esta serie de consejos que nos traes, con estas recomendaciones tan interesantes. Rafa, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.